Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Venimos del Centro de Estudios de Bachillerato Jesús Reyes Heroles y le realizaremos una entrevista con respecto a la psicología. Claro que sí. Mi nombre es José María. Mi nombre es Ricardo Maximiliano. Y comenzaremos con la primera pregunta. ¿A qué se dedica? Me dedico a la psicología en la especialidad de psicología del deporte. Para usted, ¿qué es la psicología? ¿Qué es la psicología? La psicología es la responsable del análisis de la conducta humana en su máxima expresión, ¿verdad? Y esto hasta obtener las causas últimas del análisis del ser humano. ¿Qué importancia tiene usted en el desempeño de un deportista? Mucha importancia porque el hecho de que el deportista cuente con la parte técnica, la parte táctica, el rendimiento físico no es suficiente. La parte mental y el trabajo psicológico o psicodeportivo es muy importante para el desempeño dentro de su entrenamiento, pero sobre todo en las competencias. ¿Qué es lo que más le gusta de su profesión? Lo que más me gusta es el contacto con los chicos, sí, con los adolescentes que a final de cuentas te irradian muchísimo de su energía. Y sobre todo el hecho de saber qué es lo que los lleva a actuar de la manera en que actúan, ¿no? ¿Por qué? Porque existen muchos aspectos, la parte motivacional, la parte de la concentración y demás, y todo esto es importantísimo analizarlo, pero sobre todo también por la inquietud y el gusto, sobre todo de saber y conocer al ser humano, ¿no? Es una de las satisfacciones también. ¿Qué métodos utiliza para llevar a cabo su profesión? Ok, primero pues los métodos de investigación son fundamentales. ¿Por qué? Porque si no tienes métodos de investigación, a final de cuentas no vas a lograr absorber información, ¿no? Entonces, desde los más simples como es la observación, ¿verdad? Hasta los más complejos, pero sobre todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque al deportista hay que visitarlo en su área, al deportista hay que verlo directamente en su campo de acción, y sobre todo a partir de eso, pues extraer información para poder atacar el problema, ¿no? Digo, aparte de las entrevistas que se puedan hacer con ellos mismos, con los entrenadores o los implicados dentro del deporte. Y ahora que habla de los jóvenes, ¿qué consejo tiene para nosotros al momento de elegir una carrera universitaria? Bueno, primero que se permitan ayudar también, ¿sí? Porque muchos, igual y por experiencias de su vida, toman una opción o toman una decisión para alguna carrera, ¿verdad? En específico, pero no se adentran bien en el conocimiento de la misma. Entonces a veces llegan, experimentan y resulta que cuando ya conocen la carrera como tal, se dan cuenta que no era lo que les gustaba, ¿no? Entonces la información es tu mayor arma. Si tienes información acerca de lo que se lleva dentro de la materia desde el programa de estudios, dónde puedes en algún momento actuar, el campo de actuar. Por otra parte, el hecho de saber hasta dónde en 5 años, 6 años que yo termine la carrera, en dónde puede haber oportunidades de trabajo, ¿sí? Si quiero ser mi propio jefe, si no quiero ser mi propio jefe y quiero depender de alguien más. Entonces, primero, sobre todo eso, informarte. Aparte de informarte, pues sí acercarte con nosotros, ¿verdad? Que somos psicólogos, con el afán de que puedas hacer también un test de aptitudes, ¿sí? Que ojo, el test de aptitudes no te dice tal cual qué carrera vas a estudiar, pero sí te dice las aptitudes que tienes o las que no tienes para que tú las consideres y a partir de eso generes una buena toma de decisiones, ¿no? ¿Usted dónde llevó a cabo su preparación académica? Ok, la psicología como tal la estudié en la Universidad Galilea en el tiempo, digo, tengo 39 años, voy a cumplir 40 ya. Todavía no había, bueno, más bien había psicología solamente en la Universidad Autónoma y en la Universidad Galilea. Iban a abrir la Universidad Cuauhtémoc también con parte de lo que era la psicología, pero no les otorgaron el permiso como tal. Entonces la Autónoma era más de psicología del desarrollo. Sí, perdón, psicología clínica, y la Universidad la Galilea era más de psicología del desarrollo. Entonces, viendo y comparando con un programa que en ese tiempo estaba vigente de la UNAM, el de la Galilea se parecía más al de la UNAM. Entonces, a pesar de que las instalaciones no eran las adecuadas, porque inclusive estaban en un centro comercial y todo esto, era el programa que más se apegaba a esto. Entonces, decido entrar ahí a estudiar la base de la psicología y posteriormente, como les comenté, cuando se hace el vínculo con CONADE por parte del instituto, vienen algunos cubanos, ¿verdad? Y son los que me preparan en esta carrera como tal. Entonces puede decir que la psicología fue su vocación. Sí, yo creo que sí, porque desde el principio, por ejemplo, en el caso familiar, mi mamá leía
bastante, ¿sí? Y tenía muchos libros que hablaban de la conducta del ser humano. Entonces de repente curioseando, pues leía algo de eso y yo creo que eso me daba también la herramienta para poder aconsejar a alguien más y que no me pegara de cierta manera lo que le estaba sucediendo. Entonces fue cuando de repente sé de esta carrera de la psicología y te repito, pues si podemos hacer negocio con ella, ¿por qué no, verdad? ¿Qué tanta influencia tuvo el deporte que practicó en su vida? Mucha, yo creo, sí, porque a final de cuentas, cuando esto sucedía, más el hecho de venir al Instituto del Deporte y ver que no había un psicólogo como tal, pues fue lo que también me impulsó. ¿Por qué? Porque de repente yo llegué a estar frente al Estado de México, por ejemplo, y de repente veías unos gorilotas y aparte de eso veías a gente demasiado agresiva y aunque el hockey como tal es agresivo, ¿verdad? De repente se pasaban de lanza, como dicen los chavos, y de una u otra manera todo esto generaba cierta presión, ¿verdad? Para poder triunfar en el partido. Entonces no había, ¿sí? Y las palabras que nos brindaban eran del entrenador nada más y posiblemente algunas eran atinadas, pero a final de cuentas el especialista no estaba con nosotros y no había especialista y hasta la fecha pues vaya, así que tú digas pues buscar psicólogos del deporte pues realmente no hay muchos en el estado. Si no es, yo no te puedo compartir el teléfono de alguien más, por ejemplo, que se esté dedicando a la psicología del deporte. Había el psicólogo del Necaxa, que también era psicólogo del deporte, pero desconozco si sigue en Aguascalientes o no. ¿Se presentaron obstáculos en el camino que lo llevó a trabajar en su profesión? Sí, muchísimos. ¿Por qué? Porque yo creo que todavía ya no tanto, pero al principio sí se generaba este obstáculo que es la cultura del psicólogo del deporte. ¿Por qué? Porque decían, pues es que yo no estoy loco, ¿por qué voy a ir con el psicólogo? Es más, nunca había habido psicólogo en el instituto, soy el primero y hasta la fecha el único que ha habido aquí. Entonces, el hecho de querer incorporar la cultura del psicólogo del deporte, a pesar de las necesidades que se denotan y a pesar de que en algún momento vemos que en otros países cada grupo o cada equipo tiene un psicólogo. ¿Sí me explico? En Cuba, por ejemplo, hay no creas que son es un psicólogo para todos, ¿no? Cada uno de los equipos, sí, o inclusive categorías tiene su psicólogo, su metodólogo, su nutriólogo, etcétera, ¿no? Entonces, realmente el hecho de empezar a hacer que Aguascalientes entrara en esa planeación de llevar a cabo la psicología del deporte, pues creo que sí fue un reto, ¿no? ¿Cuál es su objetivo o el impacto que quieren lograr en un deportista? El impacto desde la parte psicológica es obviamente que tenga un autocontrol, ¿sí? Que tenga todas las herramientas para poder solventar su participación deportiva en su máximo evento que pudiera ser, por ejemplo, la Olimpiada Nacional. Y de ahí pues obviamente ir creciendo en los demás eventos que presentan, ¿no? Pero sí, sobre todo eso, el autocontrol, el buen manejo de sus puntos de activación, que tengan sus rituales precompetitivos, que en algún momento sepan que cada una de las partes en las que se van interviniendo dentro del macrociclo, pues que sepan que son para algo y que independientemente de que hay etapas en donde son más complicadas, ¿verdad? O de más arduo trabajo, o hay que sudar la gota gorda, pues es para algo. Sí, es para algo y sobre todo pues para obtener el éxito deportivo. Muchísimas gracias por su al contrario, tiempo, para ustedes. por sus historias y bueno, fue muy enriquecedora su plática. Al contrario. Y pues muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes y saludos a Connie.